Listo. Parto en otras posiciones, pues este soy yo, Silvio Abraham Fernández es mi nombre. De los títulos que ustedes ven aquí, el que más me llena de orgullo es ser papá, y por eso seguramente también tengo una sensibilización especial en relación a la atención del parto. Este es el lema que este año tuvo la Semana Mundial de Parto Respetado, respetos por las necesidades de la madre y su bebé. Recordemos que no solamente es una pareja, lo que siempre tenemos enfrente cuando estamos con una mujer gestante. Este código QR es mi código de contacto, ustedes lo escanean, inmediatamente hacen una pequeña, muy pequeñita, transferencia bancaria y de resto pues ya quedan con mi contacto. No tengo conflictos de interés, es decir, nadie me está cuestionando. Lo que ven ustedes aquí o van a ver ustedes a continuación durante la charla es producto de la evidencia científica, no me inventé yo nada. Este es un parto, pongamos el video por favor, de un mamífero, de un primate. Dale, exacto. Vemos la posición que adopta esta hembra primate, vertical totalmente, y miren la posición de los pies en relación al eje del piso. Nace su bebé, inmediatamente hace contacto piel con piel. Paso seguido, aún no hemos cortado el cordón, ¿no? Paso seguido, lactancia materna tempranísima, inmediata, y después alumbramiento con placentofagia. Práctica que, no crean, es bastante común en otras latitudes del mundo entre la especie humana, y está muy bien. La placenta es una pila para estas primeras horas del puerperio. Entonces, interesante aquí, el parto en una posición vertical y el eje en relación con el eje del piso de los pies de la hembra primate. Vamos a reconocer en esta oportunidad pues a nuestra gran incógnita desconocida, la pelvis. Entender que el movimiento durante la gestación y la labor de parto es muy importante, hay que garantizarlo en la medida en la que se pueda, y ahí volvemos otra vez a la infraestructura que tengamos para hacerlo. Las posiciones en las que una mujer puede parir las vamos a reconocer. Recuerden que todo es variable, todo es cambiante. La necesidad de entrenamiento e integralidad en el proceso, necesitamos capacitarnos, esto no está en la academia. Nuestro programa de la Universidad del Cauca no ofrece esto. No sé si otros programas como la Universidad del Valle de pronto desde el pregrado ya está favoreciendo este tipo de prácticas. Y vamos a hacer unas conclusiones. Ustedes saben, estos son los mecanismos de parto, aquí no me voy a detener mucho, pero es interesante que correspondan esto. Entonces que hagan una asociación entre estos tres momentos, tres espacios que tiene la pelvis, el espacio superior, el espacio medio y el espacio inferior, en relación al progreso del trabajo de parto. Es importante que ustedes sepan esto, ¿por qué? Porque a esto normalmente le llamamos estrechos, los estrechos pélvicos. Y un estrecho ya, con el uso del idioma, ya empieza a ser algo incómodo, algo por lo que uno no quisiera pasar. Entonces yo les sugiero cambiarle el término estrecho por espacios, y empezar a entender que esta pelvis no es rígida. La pelvis tiene gran movimiento y ese movimiento se va a facilitar en cada uno de estos momentos del mecanismo de trabajo de parto. Importante saber que la pelvis tiene movimientos extrínsecos y movimientos intrínsecos. Los movimientos extrínsecos hacen relación a la articulación coxofemoral y cómo todas las estructuras musculares, incluido el cuádriceps, los isquiotibiales, los glúteos, los aductores, juegan un papel importante en el movimiento de la pelvis. Y estos son conceptos que no son para nada innovadores, que tienen muchísimo tiempo, pero que no los reconocemos. Vemos la pelvis como algo rígido, que no se mueve, por el que tiene que pasar el bebé. Entonces esa idea también hay que empezar a cambiarla. Dame la siguiente, que ahí hay una animación de un video de una pelvis, para que ustedes puedan ver la cantidad de movimientos que tiene la pelvis. Si pudiéramos activar este videito desde allá, no sé, es que acá no se puede. Y hay unos movimientos intrínsecos, pero la anterior, yo me vuelvo acá, ya.
Movimientos intrínsecos donde también participan la musculatura extrínseca, pero que hace que los movimientos sean propios. Además que recuerden que durante el trabajo de parto se libera relaxina en cantidades industriales y esa relaxina hace que todas estas articulaciones y estos componentes ligamentarios sean más flexibles. De allí que ya hoy por hoy no se favorezca tanto hacer un tacto preparto para definir en semana 36 la vía de trabajo de parto, porque durante el parto la pelvis cambia en su estructura, cambia en su conformación y en sus grados de libertad de movimiento. Entonces vemos cómo los movimientos coxofemorales están relacionados con la apertura o el estrechamiento de cada uno de los espacios de la pelvis. Y ahí vemos que existen movimientos miren, aquí de aducción de la pelvis. Estos, por ejemplo, se favorecerían en el segundo momento, cuando esté atravesando el segundo espacio de la pelvis. Estos para el encajamiento, por ejemplo, para que ingrese en el espacio superior de la pelvis, y hacia el final, en el espacio inferior, movimientos que nos van a aumentar el diámetro AP y favorecer este movimiento que es el movimiento de nutación. El movimiento de nutación no es más que el movimiento del sacro, que sí tiene movimiento, que cuando lo bloqueamos, cuando acostamos la paciente y ponemos este sacro directamente sobre una estructura rígida. Entonces es importante que ustedes empiecen a reconocer estos movimientos porque ahí se pueden hacer una idea del por qué es tan importante. Miren cómo se puede lograr una apertura muy importante del espacio inferior de la pelvis solamente dejándola libre, no poniéndole ninguna traba en la parte posterior. Estas son las tres posturas a las que podemos nosotros hacer un llamado. Unas son los verticales y otras son los horizontales. Horizontales que pueden ser en 4 apoyos o nuestra clásica litotomía, bloqueando la pelvis en la parte posterior y alterando la nutación. Estos son estudios de biomecánica donde nos muestran que cada una de estas posiciones alteran los ángulos de movilidad de la pelvis. Y esto es tan importante porque recuerdan al monito que estaba dando a luz. Esta es la forma en la que tenía los pies colocados para el momento de la pelvis y vemos cómo hay un cambio dramático en términos de movilidad y grados de libertad de movimiento entre las mujeres en embarazo y mujeres no embarazadas. Este cuadro siempre lo presento y es un clásico, es publicado en 2018 por unas midwives. Las midwives son las parteras formadas por universidades en los Estados Unidos y en Europa. Y estas midwives tienen una formación académica muy importante. Entonces ellas hacen esta asociación. Esto es lo que nosotros conocemos, lo que se nos enseña, lo que está en los libros. Y es la descarga hormonal versus los cambios físicos que tienen lugar durante el trabajo de parto. Lo que desconocemos es que estas descargas hormonales y estos cambios físicos modulan dramáticamente esto que está acá en verde, que son las emociones y la conducta y el comportamiento de cada una de las mujeres durante el trabajo de parto. Entonces vemos como en las fases iniciales ya hay signos y la mujer siente que va a entrar en trabajo de parto. Y eso ustedes lo ven con mucha frecuencia en los servicios de urgencias. Luego ya se anticipa porque empiezan a haber pulsos de dopamina y oxitocina que van a favorecer pues las contracciones que van a ir aumentando en el tiempo y ya empezamos a ver hormonas del estrés como la hormona liberadora de corticotropina jugando un papel importante y la producción de opioides endógenos como las beta-endorfinas. Y en ese momento esa descarga hormonal que genera calma, tranquilidad, son más las hormonas beta-endorfinas que se generan en este momento y hasta aquí estamos más o menos en un 4 de dilatación, empezando a progresar hacia la fase activa que se habla más de 6 de dilatación. Empiezan las contracciones y los cambios de dinámica cervical porque hay pulsos muchísimo más fuertes y aumentan también los pulsos de corticotropina. Cuando aumentan ya los pulsos y alcanzan picos la corticotropina, entramos en algo que se conoce como la zona. Y yo no sé, doctores, quienes estén a cargo de las unidades de parto se han dado cuenta que en la zona la mujer perdió la posibilidad de seguirle las indicaciones que ustedes les están dando. Entonces aquí es donde se transforman, aquí es donde las que llamamos Emily Rose aparece aquí, en la zona, porque su cerebro supratentorial se desconecta por los pulsos endocrinos que está recibiendo. ¿Y quién toma el control? El cerebro reptiliano, el romboencéfalo.
Y cuando el romboencéfalo agarra el control, pues ya son estímulos primitivos. Y al tener una respuesta primitiva, claramente la conciencia de esa paciente va a estar alterada. Entonces no esperen que no grite, no esperen que no se quiera mover, no espere que tome conductas que pueden ser políticamente no aceptadas o incorrectas o socialmente incorrectas. Y es por eso, una vez aumentan más los pulsos, y aquí ya nos estamos acercando a la fase de expulsivo, miren cómo hay una descarga de todas estas catecolaminas, sobre todo la noradrenalina, y ya viene la necesidad de pujo. Ojo, que antes de esto, durante el expulsivo, la paciente se puede quedar dormida y tiene un sustento, claro, por los pulsos de oxitocina. Bloqueamos la formación reticular ascendente y la paciente se duerme durante el trabajo de parto. ¿Y nosotros qué hacemos? Señora, despiértese. Les aumentamos los goteos. Señora, por favor, si usted no puja, su bebé se va a asfixiar y tal. Y empezamos a generar estrés adicional, que es la contraparte de una buena progresión. Entonces, si está durmiendo, claro, ya necesita dormir. Son pequeños, son microsueños, pero cae profundamente dormida. ¿Y quién la despierta? La siguiente contracción. Entonces es importante que ustedes reconozcan esto por todos esos pulsos que está recibiendo desde el punto de vista neuroendocrino esa mujer. Nace el bebé, se genera el apego, contacto piel con piel, y otra vez la mujer vuelve a retomar su cerebro consciente. ¿Por qué? Porque caen los pulsos de CRH, y aumentan los pulsos de oxitocina en concomitancia con la prolactina. ¿Por qué? Pues porque esa mujer va a lactar. ¿De acuerdo? Entonces, importantísimo eso. ¿Y cómo se sienten las mujeres en el posparto inmediato? Tranquilas. Ya todo pasó, uno también descansa, sus suprarrenales descansan y ya uno ya no piensa más en demandas ni cosas de esas. Porque es que a eso es a lo que nos enfrentamos, a las demandas. Esto lo expone la doctora Ivonne Olza, una psiquiatra de enlace, quien ha estudiado dramáticamente todos los procesos de parto, porque ella sostiene que muchas de las enfermedades comportamentales o sociopáticas tienen un origen en el nacimiento. ¿Y por qué ella soporta eso? Por toda esta descarga neuroendocrina que sufre tanto la madre como el feto a nivel cerebral, que se relaciona con lo que anteriormente les estaba diciendo. Entonces, cuando transgredimos estos procesos de parto, favoreciendo prácticas a veces innecesarias, como quitarles la comida a todas, que eso se entiende como una forma de represión, y ustedes bien saben que todos los anestesiólogos le dicen a uno, no, pero la embarazada con o sin estómago lleno, siempre va a ser estómago lleno. Entonces, pues podemos darle comida, y eso disminuiría dramáticamente el estrés durante el trabajo de parto. Y al alterar esto, al transgredir esto, pues lo que tenemos son malas adaptaciones desde el punto de vista emocional en el feto, en el recién nacido, y en la madre, generando pues emociones de estrés, alteraciones o maladaptaciones metabólicas y conductas sociales alteradas en el neurodesarrollo. Entonces, estas son las dos formas en las que se puede ofrecer un nacimiento, bien sea horizontal o bien sea vertical. ¿Y cuándo registramos esto? En este documento, en el plan de parto. Allí la mujer idealmente, y eso es otra cosa que ustedes tienen que saber, y es que todas las mujeres necesitan información. Esto es un panorama muy bonito y todo se ve muy romántico cuando yo se los muestro, pero en la realidad difícilmente se cumple. ¿Por qué? Porque las mujeres no tienen información de esto, no les damos información, no saben que existen estas posibilidades. Y no ofrecemos cursos que realmente sean enfocados a favorecer este tipo de prácticas. Entonces, la ley lo dice, ¿no? Además, la resolución 3280 nos dice que hay que ofrecer cursos de preparación prenatal y que son 7 sesiones de 1 hora cada uno. Y todas nuestras pacientes con que llegan, con 2 horas virtuales, donde no se les dice nada de esto. Entonces, eso nos complica a nosotros el panorama y no podemos a veces ofrecer tantas cosas porque no da. Nuestra clásica, la que está en todos los libros, la vemos a diario en todos los sitios de práctica. Esto no es solamente de aquí, esto es de todos los sitios de práctica en los que ustedes se puedan mover. Vamos a ver si este alumbra más. Vemos que es la más cómoda para nosotros, la más incómoda para la mujer, y bloqueamos dramáticamente tanto el movimiento extrínseco de la pelvis. Recuerden que los movimientos de las articulaciones coxofemorales juegan un papel importante y nosotros las bloqueamos colocando a la mujer sobre los estribos y bloqueamos los movimientos intrínsecos de la pelvis al ponerla sobre una superficie rígida.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues la gravedad no la usamos, que es una gran aliada en los partos verticales. La oxigenación claramente pues se va a afectar por la compresión aortocava y vemos estas desaceleraciones que son muchísimo más frecuentes en este tipo de posturas, favorecen los desgarros, aumentan la instrumentación y aumentan las episiotomías. El decúbito lateral, posición de Sims modificada, se puede garantizar y ya vemos que necesitamos para este tipo de intervenciones, para este tipo de posiciones, que la mujer no se suba al potro, no se suba a la cama de parto, se debe quedar en su cama. Así que hay que empezar a cambiar la idea de que el camazo es malo, que el camazo se debe castigar con una pizza, ¿no? Idealmente el camazo sería lo ideal. En un escenario ideal, ¿por qué? Porque la cama permite muchísimo más movimiento que una cama de trabajo de parto. Aquí, ¿qué hacemos? Pues colocamos a la paciente de lado y claramente la compresión aortocava no está, entonces disminuye la posibilidad de desaceleraciones, hay una buena frecuencia cardíaca y hay una mejor perfusión placentaria. Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de posición se favorece muchísimo más. ¿Cómo es la tensión? Eso se da solo. Colocan a la mujer de lado, ella puede pujar. Si hay algo que le permita apoyar las piernas para que ella se empuje y tenga soporte en las piernas, lo pueden garantizar. ¿Quién lo puede hacer? El acompañante. O sea, si el papá está presenciando ese parto, él va a ser quien soporta la presión de las piernas. Cuadripedia, esta es buenísima, yo la utilizo muchísimo, la hemos utilizado con los residentes con mucho éxito. Las desaceleraciones desaparecen de manera mágica, es impresionante. Desaparecen las desaceleraciones y el pujo se da de una manera más directa. La mujer intenta hacer algo de rotación interna, o sea, llevar hacia adelante, hacia el centro de las rodillas, y eso ¿en qué se relaciona? En que abre el espacio inferior de la pelvis. Cosas buenas, claramente no tenemos para nada la compresión aortocava y la frecuencia cardíaca fetal se mantiene en el tiempo, inclusive con las contracciones. Esta posición es muy interesante que ustedes la empiecen a trabajar. ¿También en dónde? En la cama de parto. En la cama donde la paciente ha transitado su trabajo de parto. ¿Ya? ¿Y cómo lo podemos hacer también? Colocando la paciente en la cama de parto y subiéndole la cabecera para que ella se soporte. Si tienen balones de pilates, también se puede soportar sobre el balón de pilates y mantener las rodillas contra el piso. Menos desgarros, claro que sí, menos desgarros, y utilizamos la gravedad. De pie, particularmente me ha ido mal con esta posición, he tenido complicaciones, se me han aumentado los desgarros en esta posición y tiene una explicación, y es que el periné, cuando la mujer está de pie, se tensa demasiado y al aumentar tanto la tensión, sí favorece más los desgarros, y la evidencia científica dice que sí, que aumentan los desgarros. Entonces, esta posición, pues digamos es buena, pero todo depende. Hay culturas, hay pueblos ancestrales que prefieren esta posición por sobre todas las cosas, pero ellas se prepararon para eso. Una mujer del común, tranquila, de pie, les va a generar bastante problema esta posición. Yo les recomiendo más o Sims o decúbito lateral o la posición en cuadripedia. Y sentada, yo estoy tratando de conseguirme este asiento de parto, y si ustedes ven, este asiento de parto tiene una particularidad, y es que está abierto, queda como una U. ¿Para qué creen ustedes, y damos el primer regalo, para qué creen ustedes que tiene esta abertura? La que primero responda, le damos un regalo, ¿cierto, Paola? ¿Para qué creen? ¿Quién se anima? No todos a la vez. ¿Por qué creen que esta abertura es importante? Para favorecer ¿qué movimiento de la pelvis? El movimiento de nutación. Ya se perdió el primer regalo. Bueno, el movimiento de nutación. Y esto favorece, además de la gravedad, que la paciente esté soportada, porque muchas veces cuando se suspenden con un chumbe, con una sábana, etcétera, etcétera, la presión es muy alta, y cuando se suspenden del marido, el marido a veces se nos cansa. Entonces eso complica también el escenario. Entonces estas mesas, estas sillas de parto, estamos a la espera de que nos llegue una en el hospital para empezar a implementar la utilización de esta silla. Claramente también podemos hacerlo con el marido,
y favorecer la cuclilla, pero miren, siempre con libertad en la pelvis. Cuando acostamos a la paciente, bloqueamos la pelvis directamente. Aquí pues tenemos lo mismo, menos desaceleraciones, pero sí es difícil a veces auscultarlas, porque la pierna queda directamente donde estamos auscultando el foco de frecuencia cardíaca fetal. Entonces aquí sí es un poquito difícil seguirlas, pero se puede. La hemos intentado, no con mucho éxito. Además que recuerden que la mayoría de las mujeres están condicionadas a que la posición en la que deben nacer sus hijos es como se ven en las películas. ¿Y cuál es esa? La litotomía. Entonces todas terminan a veces optando por la litotomía. Estos son los estudios de biomecánica de los que le hablaba al principio, y estos son publicaciones de 2019, donde nos muestran, así es como hacen, por ejemplo, los juegos de video. Colocan los microsensores y eso lo interpreta una máquina, un computador, y hace el diagrama de cómo fue el movimiento. Importante saber que en principio la mujer puede tener el pie completamente puesto, soportado sobre el piso, pero que al momento del pujo, al principio, era esto mismo, de manera instintiva. Y ahora, cuando ya lo llevamos a la práctica y a la ciencia, pues nos damos cuenta de que es así y el beneficio sí se da. ¿Pero qué hacemos nosotros? Las acostamos. Y cuando las acostamos, toda esta biomecánica, pues claramente se va a alterar. Esto es tan importante que el colegio americano, el Royal College de Europa, pues dice, vea, pues yo les ofrezco por 40 euros sesiones de entrenamiento en distintas posiciones. Esto uno puede acceder, puede tomar el curso, son clases virtuales y también existe la posibilidad de hacerlo de manera presencial. Así que es interesante cómo hay un gran movimiento entre los mismos obstetras favoreciendo el entrenamiento y el reconocimiento de este tipo de prácticas. Para llevar a casa, imperiosa, claro que sí, la necesidad de reconocer la pelvis y su movimiento. Yo creo que ustedes hoy, cuando ya se enfrenten otra vez a un parto, van a decir, ay, pues sí, este como que tenía razón, la pelvis se mueve más si no está acostada la mujer. Y van a ver que sus trabajos de parto van a progresar muchísimo mejor. Lo que pasa es que yo no sé si eso haya cambiado a cuando yo me formé, aquí pues el espacio es bien reducido y bien limitado. Y tenemos, en ese momento eran 4 y 4 camas, una seguida después de la otra, sin intimidad, sin posibilidad de ingreso del familiar, claramente porque no hay cómo garantizar esa intimidad y no hay dónde moverse, porque es muy apretado y además pues el volumen de pacientes que ustedes tienen es muchísimo más alto al que yo puedo tener en el Hospital San José, donde sí podemos eventualmente hacer esto, y esto se ha vuelto, digamos, lo común y no lo raro. ¿La limitación del movimiento es enemiga del trabajo de parto? Claro que sí, y esto lo hemos venido diciendo desde que yo era residente. Todos mis ateneos casi iban enfocados hacia el parto respetado. La evidencia científica actual avala todas estas prácticas y eso es importante que ustedes lo sepan. Si ustedes quieren, yo les comparto todo lo que yo tengo en términos de evidencia para que ustedes puedan soportar sus prácticas y generar en sus guías de práctica clínica este tipo de conocimiento y empiecen a ver qué pasa con sus mujeres en su hospital y generen su propio conocimiento. Entrenamiento y voluntad son claves, como decía la doctora Verdugo. Pues tenemos que empezar nosotros también a cambiar la forma de pensar y a ver cómo estamos interpretando eso. Y yo creo que eso es, desde la sociedad, lo que se dijo es empezar a hablar el mismo idioma entre todos los ginecólogos. Y pues esta frase me la regaló Flores Miro, que es un partero que conocí alguna vez en Toribío. Y el hombre decía, el verdadero amor deja de un lado el temor. Cuando nos estaba contando un parto de 7, 8 horas de un podálico, que todos diríamos, no, eso es imposible que eso pase, y estaba el que él atendió, y pues no se le veía ninguna secuela neurológica y nació bastante bien. Yo creo que pues con eso yo ya termino.